Miren, nosotros en varias oportunidades hemos hablado con el profesor Santiago Tobón, que es investigador de la Universidad de EAFIT y ha estudiado por muchos años el fenómeno del crimen organizado en Medellín, que yo creo que es importante hablar con alguien que lo entienda para saber el significado de lo que pasó el fin de semana, en donde el presidente compartió tarima con los líderes de estas bandas del crimen organizado. Y por eso, profesor Tobón, le doy la bienvenida y le agradezco nuevamente que haya aceptado esta conversación con nosotros para seguirnos explicando estos fenómenos del crimen organizado en su ciudad. Bienvenido a Mañanas Blue. Camila, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá con ustedes. Bueno, le pregunto entonces, ¿cuál es el significado para ustedes, los investigadores, los que conocen el fenómeno del crimen organizado en Medellín, es lo que sucedió este fin de semana? El hecho de que estas bandas que ha argumentado el gobierno, que es cierto que han estado en unas mesas de negociación con ellos en el marco de la paz total, estuvieran en ese escenario. Camila, nosotros llevamos junto con mis colegas más o menos 10 años investigando en mucho detalle el crimen organizado en Medellín. Hoy interpretamos, digamos, que lo que uno llamaría como la estructura de mercado está organizada como en dos niveles. En un primer nivel hay alrededor de 400 combos en el Valle de Aburrá y en un segundo nivel hay alrededor de 20 bandas, digamos, que controlan los combos. Con quienes se reunió el presidente Petro el fin de semana son algunos de los líderes de estas bandas. Entonces, y esto es una industria, digamos, que nosotros estimamos que se cuenta en los billones de pesos al año, principalmente por la venta de drogas en la ciudad y por la extorsión. Y en esa medida, digamos que el mensaje que le manda a la ciudadanía es un mensaje muy confuso sobre si, digamos, la ilegalidad paga o no paga. Porque al final la lectura de los ciudadanos es, pues estas personas que, digamos, han cometido muchos homicidios, extorsiones y muchos otros delitos, algunos incluso de lesa humanidad durante los últimos 30 años en Medellín, pues reciben este tipo, digamos, como de representación. Solamente este año, la alcaldía de Medellín, que contabiliza los homicidios, digamos, y los categoriza por su relación con distintos fenómenos, tiene documentados 39 homicidios relacionados con este tipo de estructuras. Entonces, el mensaje que recibe la ciudadanía es un mensaje, digamos, de una línea muy difusa que separa el Estado legítimo y las organizaciones criminales. Pero yo le hago una consulta. Estos líderes de esas bandas criminales que estuvieron ahí en ese escenario, y se la hago porque estamos también hablando del escenario político, porque pues ya estamos en año preelectoral y las elecciones son el otro año. ¿Tienen capacidad de generar que la gente en las comunas en Medellín vote por uno u otro candidato, a pesar de que ellos estén privados de su libertad? Porque sabemos que en Colombia muchos de los que están privados de su libertad todavía tienen influencia en las bandas criminales que están en las calles. Esa gente que se montó en la tarima el sábado en la Alpujarra, ¿tiene capacidad de influencia para que los combos y los jóvenes terminen votando por uno u otro candidato en las elecciones de este año y las del próximo año? Yo diría que sí, Camila, por dos razones. Una primera es un ejemplo, digamos, muy concreto. En diciembre anunciaron los negociadores del gobierno y de los grupos criminales que iba a haber una tregua, entre comillas, en el cobro de extorsiones en Aranjuez, que es una comuna de Medellín, y en algunos barrios de Bello. Eso es lo que, digamos, lo que nos dice explícitamente es que esas personas que están sentadas en la cárcel de Itagüí negociando con el gobierno tienen la capacidad de ordenar, digamos, hechos en los barrios de Medellín. Y lo segundo, Camila, que es más como una pregunta de la cual no tenemos nosotros evidencia, digamos, de cómo sustentarla, pero es un hecho real y que se relaciona con la presencia del exalcalde Daniel Quintero en la tarima, es que el enero de 2020 fue el mes con menos homicidios en Medellín desde que se tenía registro. Ese fue el primer mes de la administración de Daniel Quintero. Yo soy una persona, digamos, escéptica de que unas grandes nuevas políticas públicas logren disminuir el homicidio de esa manera. Entonces, eso nos lleva a pensar que probablemente es el orden criminal, digamos, lo que impuso un cambio en los patrones de violencia en la ciudad, lo cual pues no deja como ciudadano de Medellín de preocuparme, digamos, la presencia de este tipo de organizaciones con el presidente de la República, con un exalcalde que va a ser candidato y que tuvo, digamos, estos éxitos, entre comillas, tan
dudosos en su gestión de la seguridad en Medellín. Profesor Tobón, uno ve pues lo que ha sido la paz total y era la idea de hacer casi que un paz y salvo con todas las estructuras criminales a lo largo del país en poco tiempo, y muchos expertos han dicho que eso no funcionó, pero en el caso concreto de Medellín, esta mesa que se llama por la paz urbana en Medellín, el Valle Aburrá, desde el diseño, desde lo que un experto como usted pensaría que se tiene que hacer, ¿qué opina de lo que ha hecho el gobierno en estos años, o en estos meses allí en Medellín? Yo no creo que haya funcionado y no creo que vaya a funcionar por, digamos, una razón fundamental. Es que no tengo claros cuáles son los incentivos de estas organizaciones para ser parte de una negociación de este estilo. Una cosa es que, por ejemplo, haya jefes de estos grupos que tal vez están en la cárcel con una condena a 30 años y que encuentren en una negociación una alternativa para salir más rápido de la cárcel y tal vez lavar parte de su patrimonio. Pero nosotros estimamos que son más o menos 12.000 personas las que trabajan en estas estructuras en Medellín. La gran mayoría de ellos no tienen ninguna imputación, no tienen ninguna investigación en su contra. Me cuesta mucho trabajo pensar que estas personas simplemente van a obedecer a sus jefes y van a entregar, digamos, sus territorios, sus negocios, cuando son tan rentables, cuando ellos apenas están, digamos, como iniciando ese proceso de construcción de sus propios patrimonios y demás. Luego los incentivos no son claros. Es muy diferente cuando uno piensa en un grupo insurgente, por ejemplo, que en principio tiene una motivación ideológica de, por ejemplo, ser parte del gobierno. Entonces, pues a las FARC, probablemente ofreciéndole unas curules en el Congreso, pues se logra satisfacer como esa ambición. Pero estas son empresas cuya principal motivación es generar ingresos con rentas que son ilegales. Luego no encuentro, digamos, razones por las cuales ellos estén dispuestos a ceder ese tipo de rentas que tienen. Por eso es que yo creo que esta negociación está mal diseñada desde el comienzo, manda mensajes, digamos, contradictorios e incentivos perversos a la ciudadanía, porque si yo soy un joven de Medellín de 15 años en una zona, digamos, muy vulnerable, que estoy creciendo viendo que la manera como construyen patrimonio mis vecinos, quienes lo hacen en la legalidad les cuesta mucho trabajo, quienes lo hacen en la ilegalidad lo hacen rápido, y después veo que además esos jefes están sentados con el presidente en una tarima, el mensaje que yo voy a recibir es que ese camino de la ilegalidad es adecuado para mi futuro. Entonces, esto yo creo que es profundamente grave lo que ocurrió el fin de semana. Y el hecho de que haya sido en la alcaldía de Medellín, entre la alcaldía y la gobernación, el hecho de que no haya tenido en cuenta ni al alcalde ni al gobernador, manda un mensaje aún más complejo, en el sentido en que desconoce las instituciones territoriales, la autoridad que ejercen el alcalde y el gobernador. Realmente yo creo que este es uno de los hechos más graves que ha generado el gobierno en este cuatrienio. Pero esa negociación o ese proceso de paz urbana, como le llama el gobierno a lo que está aconteciendo en Medellín, ¿ha arrojado hasta el momento algún resultado? Profesor Tobón, le pregunto porque entiendo no hay un marco jurídico, no hay una ley de sometimiento, o sea, ¿qué avance puede tener un proceso que no está enmarcado dentro de lo legal? Ninguno. Que nosotros sepamos, ninguno. La tasa de homicidios en Medellín el año pasado fue la más baja desde que tenemos registro, pero esto viene una tendencia, digamos, estructural desde más o menos 2012, en donde empezó a disminuir y ha continuado en esa tendencia. Entonces no creemos que la explicación de esa disminución tenga que ver con este proceso de negociación. Y de hecho, si acaso este año, la cantidad de homicidios a hoy 24 de junio va aumentando comparado con lo que hubo el año pasado. Entonces, la violencia en la ciudad no ha disminuido. Las extorsiones en la ciudad son absolutamente generalizadas. Nosotros hemos hecho 3 encuestas. En las 3 reiteramos el mismo patrón, y es que en el Valle de Aburrá se cuentan en los cientos de miles los negocios y hogares que pagan cuotas semanales de extorsión a los combos. Entonces, señales, digamos, como objetivas que uno diga, esto ha producido un mayor bienestar para la ciudadanía, no los vemos. Y desde el punto de vista de la negociación, pues no ha habido ningún anuncio en donde se diga, más allá de esta tregua de extorsión en enero de este año, en donde digan tal vez estos miembros de organizaciones criminales que van a entregar sus patrimonios o que van a entregar sus territorios. Este tipo de anuncios no se da. Simplemente tenemos eventos como el que ocurrió el fin de semana y nada más.
Profesor, si uno mira a nivel internacional, uno podría comparar o ver algunos ejemplos como El Salvador. Allí, antes de que llegara Nayib Bukele, pues era un secreto a voces que los presidentes de turno pactaban con bandas o con pandillas o con maras, como son llamadas allí, precisamente para bajar ese nivel de homicidios que azotaba a El Salvador. Si esto se está dando aquí, ¿usted lo vería como algo similar? Usted que es investigador, y si esto está sucediendo, ¿cuál sería el efecto a mediano y largo plazo? Porque estamos hablando más o menos de una tranquilidad o de una paz artificial. Yo creo que la violencia en Medellín se ha disminuido en gran medida porque los grupos criminales se han disciplinado y han entendido que no les conviene la violencia. Creo que esto ha sido motivado en parte por la mayor capacidad del Estado, por la amenaza, digamos, por ejemplo, de la extradición, que es algo a lo que le temen muchos miembros de organizaciones criminales, y de alguna manera también ha resultado como, yo no diría como una negociación abierta. Yo no me imagino a ningún, digamos, alcalde negociando exactamente cuál va a ser la tasa de homicidios de Medellín, pero sí, digamos, como esta burocracia de calle, los policías de los cuadrantes, funcionarios, etcétera, en el territorio diciendo, hermano, usted, si no se controlan, pues vamos a llegar con toda. Entonces yo creo que esto de alguna manera sí ha pasado así, no tanto como en El Salvador, digamos, en donde fue pues en donde ha habido, y esto involucra incluso al presidente Bukele, una negociación abierta, pues escondida, pero directa entre el gobierno y las organizaciones criminales. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Que pues Medellín es hoy una ciudad pacífica, pero este es un equilibrio que es inestable. Entonces, por ejemplo, en 2008, Medellín tenía una tasa de homicidios muy bajita relativo a lo que venía del pasado. Pero en ese año se extradita a alias Don Berna, y esto genera una guerra por la sucesión de quién iba a controlar la ciudad. Y esto llevó la tasa de homicidios que pasara como de 25 o 30 que estaba en ese momento a casi 100 en el transcurso de 2 años. Solamente en la Comuna 13, en 3 años, durante esa guerra murieron más del 2% de los hombres jóvenes víctimas de homicidio. Y esto fue el resultado de una extradición. Sí, porque es que el problema de las organizaciones criminales es que aquí, digamos, la regulación la ejercen estas mismas organizaciones criminales. Entonces, hoy vivimos una paz, digamos, uno podría llamar como una especie de paz oligopolista o algo por el estilo, en donde muchas organizaciones se ponen más o menos de acuerdo para ir disminuyendo la violencia, pero esto es un equilibrio inestable en donde cualquier, digamos, entre comillas, golpe de Estado que se le da a una de estas organizaciones puede detonar una guerra que lleve a que haya más violencia. Entonces, el Estado no puede perder legitimidad en un contexto como estos. Y lo que yo creo que ocurrió el fin de semana es que el Estado le dio legitimidad a estas organizaciones al costo de su propia legitimidad. Yo agradeciéndole mucho, profesor Tobón, su tiempo con nosotros. Para despedirlo, le hago una pregunta política, que yo sé que usted hace investigación sobre las bandas criminales, pero pues también es antioqueño, también es paisa. Ahí en las imágenes de la Alpujarra veíamos no solo a Daniel Quintero, sino también a la senadora Isabel Zuleta, quien ha promovido la reelección del presidente Gustavo Petro desde hace bastante tiempo. Digamos que ella era una voz solitaria allá en el Congreso de la República diciendo reelección, 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 y ahora esa voz solitaria pues cada vez se vuelve más estruendosa con gente que la acompaña. Este evento de la Alpujarra con esos líderes de las bandas criminales, ustedes allá en Medellín, usted particularmente, sí lo interpreta uno como un apoyo del presidente Gustavo Petro a la candidatura de Daniel Quintero a la presidencia de la República, y el hecho de que Isabel Zuleta sea ese contacto directo con estos líderes de las bandas criminales en las mesas de negociación y demás, también un componente político que se está utilizando todo este proceso pues para llevar a la Casa de Nariño nuevamente al mismo proyecto que nos está gobernando? Yo creo que sí, Camila. Justamente creo que ese fue el mensaje que recibió la ciudad y el departamento el fin de semana. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un saludo muy especial. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre atento. Mire, Camila, que escuchando al profesor Tobón, uno queda mucho más aterrado de lo que ocurrió en Medellín, en la Alpujarra. Y tiene toda la razón el doctor Tobón, el profesor Tobón. Es el Estado legitimando a los delincuentes sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, de frente, afrentosamente, retadoramente, el Estado, el gobierno nacional, diciéndole al país: aquí estoy y esta es la persona que me rodean y esta es la persona que yo quiero que esté aquí. Porque quien escogió a los que iban a estar en la tarima
fue el gobierno nacional. El señor Quintero no estaba ahí de pato él se dio por invitado. No, a él lo invitaron a que estuviera presente en la tarima. La senadora Zuleta estaba ahí porque hacía parte de ese selecto grupo que el presidente de la República quería ofrecerle al país. Por eso es tan peligroso lo que ocurrió en Medellín, Camila, y el profesor Tobón tiene toda la razón. Es decir, el Estado colombiano el Estado que debe poner las condiciones, está viendo uno cómo de una manera increíble, está entregando este mensaje a la sociedad. Lo que ocurrió en Medellín, Camila, es muy grave. La presencia del imputado precandidato, señor Quintero, es muy grave. La presencia de estos 9 jefes de delincuentes a los cuales se les señala, Camila, de ser autores o de haber tenido participación en los 39 homicidios que han sido establecidos por la Fiscalía, en los que ellos habrían tenido participación. Todo esto es muy grave, Camila, para el país, para la sociedad. Por eso yo reitero que el evento de la Alpujarra es realmente un mensaje perverso, terrible para Colombia, Camila. Sí, Oscar, y decía el profesor que también un desconocimiento institucional, ¿no? No solo del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sino del gobernador de Antioquia, pero queda uno más preocupado cuando ve que uno de esos cabecillas que estuvo ahí en tarima con el presidente Gustavo Petro es alias Douglas, y esta mañana denunciaba el mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que recibió una amenaza verbal por parte de alias Douglas. Entonces se pregunta uno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es desconocimiento institucional, una afrenta también a las autoridades locales y regionales? Es que me parece que no exagera el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuando dice que con ese evento se le está poniendo casi que una lápida encima, y ha responsabilizado de cualquier cosa que le pase, pues precisamente al presidente de la República. Yo creo que esto tiene la connotación de la mayor gravedad, porque pues una denuncia como la que también pone el alcalde de Medellín hoy, pues deja en entrever que